Hoy escuchamos a muchas personas elocuentes, poderosas en las Escrituras, instruidas en el camino del Señor, con espíritu fervoroso, que enseñan diligente lo concerniente al Señor, pero solo han conocido el bautismo de Juan. Y aunque hablan con denuedo, deben tomárseles aparte y expresarles o explicarles más exactamente el camino de Dios. Sí. Eso ocurrió también hace muchos años, en una ciudad en Éfeso. Llegó un judío natural de Alejandría y llamado Apolos, y ocurrió que hizo todas estas cosas. Sin embargo, dos de los discípulos del Señor le tomaron aparte y le explicaron exactamente lo concerniente al camino de Dios. Luego le animaron a que fuese a la ciudad y allí él continuó diariamente ayudando en la controversia que había, y él explicaba a los judíos cómo entonces a través de las Escrituras les mostraba que verdaderamente Jesucristo era el Rey enviado por Dios. Y esta es una de las historias que en la Biblia nos ayuda a entender cómo muchas veces nosotros pues tenemos la necesidad de ser sencillos y humildes y estar dispuestos a aprender. Sí, este joven, Apolos, era alguien muy elocuente, quizás era trilingüe, hablaba el griego, el arameo y posiblemente otros idiomas. Y se encontraba en esa ciudad tratando de mostrar lo que había aprendido a través de las Escrituras. Literalmente hablaba de la ley y de los profetas. Pero él no conocía sino solamente el bautismo de Juan. Él había estado quizás en alguna de las ocasiones en las que Juan el Bautista estuvo anunciando acerca de quién vendría después de él. Sería quien bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan solamente hacía un llamado al arrepentimiento y bautizaba públicamente a las personas que llegaban a él arrepentidas. Y eso pasa en nuestro tiempo. Hay muchas personas que quizás conociendo de la Biblia, siendo fervorosos, elocuentes, estudiosos, dedicados quizás a poner por práctica y por obra aquellas cosas que ya han aprendido de la palabra de Dios, que han ido a iglesias donde incluso lo que ha ocurrido es que se han bautizado también, han hecho lo mismo, se han bautizado. Hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, católicas y montones de grupos donde las personas practican el bautismo, por inmersión o aspersión, como quieran llamarle. Pero dan testimonio de que se han arrepentido y que están viviendo para Jesús. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, días después llega a la ciudad y se encuentra con un grupo de personas que eran supuestamente discípulos, a los que él le pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Miren qué interesante. Posiblemente ellos habían escuchado también a Apolos. Y quizás oyeron también a Juan el Bautista. De hecho, Pablo le pregunta: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo entonces les explica y les dice: Juan os bautizó en agua para arrepentimiento, pero anunció que vendría detrás de él alguien que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y ese es Jesús el Cristo. Cuando oyeron estas cosas, estas palabras, dice que entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo, poniendo sobre ellos las manos, imponiendo sus manos sobre ellos, dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Yo he estado mirando esta experiencia y me sorprende que en el momento en el que Pablo está hablando acerca de Jesús y testificándoles acerca de aquel que vino, que ellos posiblemente no conocieron, no escucharon sus enseñanzas. De hecho, Apolos venía de Alejandría y estos que estaban acá en una ciudad distante quizás no habían oído, no habían conocido a Jesús. De hecho, no habían tenido una experiencia personal, no habían recibido el sello del Espíritu Santo. Y ahí está, en ese momento, ocurriendo. Después de haber oído a Pablo,
que les anunció en Jesucristo el bautismo que Él mismo había prometido. La promesa del Espíritu Santo que vendría a aquellos que creerían en Él. En ese momento ocurre ese evento. Ellos creen, son bautizados en el nombre de Jesús, y entonces Pablo imponiendo sobre ellos sus manos, ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que fue por la imposición de las manos de Pablo o fue por el haber creído? La primera pregunta que Pablo hace es: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos ni tan siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ahora Pablo les habla, ellos escuchan, creyeron en lo que había dicho Pablo acerca de Jesús, y en el evento, en este momento, aparece allí algo casi unido. Creen, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo está ahí con ellos imponiendo sobre ellos las manos. Dice que ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Es interesante que las profecías son conocidas a través de la Escritura. De hecho, cuando miramos el testimonio de Apolos, cuando él estaba en la sinagoga y discutía con los judíos, dice que él le demostraba que Jesús era el Cristo y se los demostraba por medio de la Escritura. Quizás nosotros hoy deseamos que las personas conozcan y que reconozcan que Jesús es el Cristo, el Salvador que vino a este mundo. Y deseamos que las personas puedan ver señales y prodigios y maravillas. Pero no tenemos en consideración que alguien que era conocedor de la palabra de Dios, que no había conocido sino solamente el testimonio de Juan el Bautista, el bautismo solamente de Juan el Bautista, y que después de haber sido enseñados y encaminados por otros creyentes en el camino del Señor, entonces llega a la sinagoga y comienza a hablar y a explicar a través de las Escrituras que ese era Jesús, el Cristo. Es decir, ya estoy, no sé si notas, pero lo que había ocurrido es que también Apolos, pues es alguien que cree en Jesús y que evidentemente pues también recibió el Espíritu Santo. Y esto es algo que son detalles que muchas veces en la iglesia pues pasan por alto. Ahora, hay millones de personas dentro de las iglesias que han sido bautizadas para arrepentimiento, pero lastimosamente no han creído en Jesús ni han sido sellados con el Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas que lastimosamente ocurren en nuestro mundo moderno. Sí, hay muchas personas que como Apolos necesitan tener en verdad una experiencia personal con aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y esta es la manera en la que la Biblia nos enseña y desea que nosotros podamos entender, porque Apolo fue transformado. No solamente ahora era alguien elocuente, poderoso en palabras, dedicado a enseñar, sino que fue sencillo y humildemente corregido. Y ahora, después de entender cuál era realmente el camino a Dios, Jesús es el camino a Dios. Él es el camino a Dios. El camino a Dios no es el bautismo de Juan. El camino a Dios es Jesús mismo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí. Y esto es lo que dice la palabra. Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, espero que de manera especial Dios nos ayude y esto quede como algo que pudiéramos luego también continuar hablando y discutirlo más. Dios lo bendiga.